Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Bueno, bienvenidos a las 18. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Claudia, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo vas? Muy bien, afortunadamente. Hoy tenemos un invitado súper especial que se llega, yo creo que la época más dolorosa de todo De el año, que es la todos. época de impuestos. Así Y es. para hablar de impuestos, de quién paga, quién no paga, cómo se paga, por qué hay que pagar, pues nos toca invitar al que sabe del tema. Al Para eso experto. tenemos hoy a Henry López de Accounting para que nos conteste a todas esas preguntas. Henry, ¿cómo estás? Claudia, Ricardo, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, un saludo muy grato a tu amable audiencia y bueno, aquí dispuesto a hacer un poquito divertido este tema, aunque sé que lo tenemos complicado, pero no, vamos a verlo desde el mejor punto de vista y vamos a ver cómo le sacamos provecho. Excelente. Y cabe Bueno, notar que reímos. Henry ya Yo no estaba conozco acá, la primera ida donde un contador cercano a abril 30 que sea divertida. O sea, Bueno, pero no, bueno, haremos lo posible porque esto no sea tan doloroso. No, súper, Henry. Excelente. arranquemos entonces por el principio, Henry. ¿Todo el mundo está obligado a pagar, o por lo menos a declarar impuestos en Canadá? ¿O hay algún monto que uno diga, no, si yo me gano menos de tanta plata, pues entonces ni siquiera tengo que notificarle al gobierno? A ver, bueno, realmente hay varias variables que debemos tener en cuenta para saber si estamos obligados a declarar impuestos o no. Básicamente, la idea es que mientras que seamos residentes en Canadá para efecto de impuestos, estamos obligados a declarar los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el país nos dice, ok, si tú vives en este territorio, si desarrollas tu actividad económica, si desarrollas tu actividad social en este territorio, obviamente nosotros te damos unas facilidades, pero tú también adquieres unos compromisos. Nosotros te damos las facilidades, te damos la seguridad, te damos las vías, te damos todo ese tipo de cosas que, digamos, tienen un valor, porque pues obviamente mantener la policía, mantener la salud, tiene un costo. Y tú también pues tienes que digamos, tienes unos compromisos con el país. Básicamente, esa es, digamos, la esencia de el tema de los impuestos. Entonces, el primer gran punto a evaluar es si tú eres residente para efecto de impuestos o no. Y ser residente para efectos de impuestos es un poquito diferente al tema de residente para efectos migratorios. Es decir, puede haber personas que son ciudadanas y que sencillamente se declaran no residentes en Canadá, es decir, que tienen su vida en otro país y tranquilamente pueden, no pierden su condición de ciudadanos canadienses. Entonces, Pero tienen que pagar impuestos en los dos países. No, mentiras, dejemos esa No, pregunta para más tarde. esa para más Primero, tarde. sí, para más tarde. Pero entonces, venga, yo aquí les hago una pregunta a los dos. En base a lo que Henry nos acaba de explicar, Claudia, un estudiante, por ejemplo, un estudiante internacional, ¿es considerado residente? Bueno, esa pregunta es bien interesante. ¿Puede considerarse un estudiante no residente si su objetivo es venir a hacer un curso y devolverse a su país? Que puede ser. O sea, yo, por ejemplo, la empresa para la que yo trabajo en México me manda un curso de actualización y yo vengo a la Universidad de Toronto, a la Universidad McMaster, a McGill y hago mi curso y sencillamente no tengo la calidad de residente porque mi objetivo es devolverme a mi país. Entonces eso es devolverme, o sea, estamos hablando de que vienen a tomar un curso de 4, 5, 6 meses o que vienen a estudiar 2 años. Mira, tú puedes estar 1 año, 2 años. Ok. Pero tú puedes no ser residente siempre y cuando tu vida y todos tus arraigos estén en tu país de origen.
¿sí? Entonces, tú vienes, ahora, aquí viene un tema, y es que si tú trabajas, abres tu permiso de trabajo y empiezas a devengar unos ingresos, obviamente te van a hacer una retención de impuestos. En ese momento, tú puedes convertirte en residente, en factual resident, que es lo que como un residente temporal para efectos de impuestos, que es una categoría que el gobierno creó. Es decir, yo soy residente durante estos 2 años, declaro mis impuestos y al final, cuando me vaya ya, hago mi declaración como emigrant, es decir, que ya me fui del país y ya se acabó. Pero, eso es si la persona, por ejemplo, viene a un trabajo de investigación y entonces trabaja en la universidad y todo ese tema. Entonces ahí ya puede convertirse en residente. Pero, por ejemplo, para una persona que sencillamente viene a hacer un curso de 3, 4, 5, 6 meses y se va a devolver con sus propios recursos y que no va a trabajar, que puede existir el caso, puede fácilmente ser no residente, así viva durante el año completo en Canadá y no está obligado a preparar impuestos. Obviamente no es la situación, no es el escenario más común entre las personas que vienen a estudiar, porque pues obviamente las personas que vienen a estudiar también vienen a perseguir un sueño, ¿no? Y es de pronto el de hacer su vida en Canadá. Entonces, estas personas pueden convertirse en residentes desde el primer momento en el cual están en Canadá porque están haciendo su vida, están beneficiándose de todas las ventajas que tiene el país y a su vez pues pueden sacar su permiso de trabajo, pueden tener un ingreso, obviamente a través de ese ingreso están contribuyendo con sus impuestos y a su vez pueden tener digamos, unos beneficios en materia de impuestos que por su income, por su ingreso bajo, por su low income, pueden calificar. Ok, espérate que ahí empieza a convertirse la cosa en interesante. O sea, yo estoy aquí como estudiante internacional o estoy como trabajador extranjero recién llegado, que no tengo, o sea, tengo un cargo, digamos, intermedio. No digamos que soy pues el super ingeniero de sistemas con un salario de ciento y tantos mil dólares, sino que me conseguí un trabajo de 40, 50 mil dólares al año o soy como estudiante internacional. Es mejor que yo declare mis impuestos aun cuando tengo un income bajo, aun cuando estoy pensando regresar, porque voy a tener beneficios, o sea, es factible que me devuelvan dinero, Total, es factible claro. que yo pueda aplicar al Child Tax Benefit si es que tengo hijos, o sea, ¿de qué beneficios estamos hablando? Claro que sí, claro que sí. El Child Tax Benefit tú puedes aplicar independientemente de tu estatus migratorio si has vivido en Canadá por más de 18 meses. Entonces, si has vivido en Canadá, bueno, independientemente de tu estado migratorio, quiero decir que no seas turista o que estés legalmente y que tengas un permiso de trabajo. Si tú tienes... No está indocumentado, entonces tampoco. Exacto, porque si tú vienes como turista, obviamente ya ahí ya no aplicas para nada. Si no califico. Claro, pero si tú tienes, por ejemplo, permiso de estudiante, permiso de trabajo, y vives por más de 18 meses, tú podrías aplicar al Child Tax Benefit y puedes tener un subsidio por tus hijos menores de 18 años. Ok. ¿Y me devuelven impuestos normalmente si soy estudiante o es raro que eso ocurra, Henry? No, ocurre y ocurre muy a menudo y te voy a decir por qué, porque los estudiantes internacionales pagan un montón en tuition fees. Correcto. Ajá. Esos tuition fees se convierten en créditos fiscales. Es decir, que tú puedes aplicar esos tuition fees para reducir tu ingreso. Y si tú reduces tu ingreso con esos tuition fees, cuando tú vayas a presentar tus impuestos y digamos que tú trabajaste y en la empresa te hicieron deducciones de impuestos previendo que tú ibas a pagar impuestos al final,
pero tú Ujú. aplicas esos tuition fees, entonces eso te va a borrar los impuestos y las deducciones que hizo tu empleador, el gobierno te las devuelve en un forma de un refund. Entonces, entonces, En un chequecito, bueno, sí, claro. sí, ahora me acuerdo que no siempre fue doloroso pasar por la No, oficina de un contador en abril. eran épocas buenas. Yo inclusive me acuerdo Sí, como estudiante internacional que los primeros, yo no declaré impuestos, primero que todo por desconocimiento, yo no sabía. Cuando estaba recién llegado al país como estudiante internacional, como por aproximadamente 4 años no declaré. Y obviamente al haber hecho la primera declaración, ese cheque que llegó fue grande, pero el problema fue que me hicieron una auditoría, porque pasó tanto tiempo, fue un acumulado de tanto tiempo y el cheque tan grande, el gobierno me dijo, bueno, pues el CRA, que es el Revenue Canada, el departamento encargado de recolección de impuestos en el país, me dijo, ahí está su cheque, pero necesita mandar absolutamente pruebas de todo, Todo haber recibos por de haber. renta, todo, los recibos del pago de matrícula en ese momento de la universidad. Todo me tocó entregarlo. sí, obviamente, claro, o sea, esa es otra parte, digamos, del mensaje que hay que darle a nuestra audiencia y es que tenemos que ser organizados. Sí, Desafortunadamente, a veces uno pues no le pone cuidado a algunos detalles como por ejemplo guardar los comprobantes, guardar los recibos. Hoy en día todo está, digamos, muy conectado, muy sistematizado. Entonces, de pronto, en la época de Ricardo, no te quiero decir que estás viejo, ni más faltaba, no, yo lo que estoy es joven y bien bueno. pero, La pero, calvicie no es por edad. Sí, pero, claro. pero digamos, hoy en día todo está interconectado. Entonces, con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, las grandes universidades ya reportan directamente al revenue Sí, lo que sus estudiantes pagaron. Entonces, ya no te van a pedir esos recibos porque esos recibos ya los reportó la universidad al CRA. Entonces, es una gran ventaja. Digamos, tu empleador tiene la obligación de reportar lo que te pagó durante el año antes de febrero 29 en este año del 2023. Entonces ya tienen esos comprobantes de pago. Entonces, día a día también la tecnología nos ha facilitado las cosas en el sentido de que ya las auditorías es un poquito más, si tú metes un gasto que de pronto no está muy bien soportado o que de pronto tú no te acuerdas y entonces tú le dices a tu contador, ah, no, pues yo creo que eso fueron como unos $20,000, pero resulta que de pronto eso fue no fue del año pasado, sino fue del año traspasado. Entonces ahí es cuando ya hay una red flag y ahí es donde ya te dicen, güey, espérate un momento, Ricardo, ¿estás seguro que fue en este año de esos $20,000? claro. Y es cuando te piden los documentos. Cada día está más interconectado la información pues digamos, es un poco más fácil ese proceso en el cual nosotros podemos reclamar algunos beneficios. Entonces, pero sí, obviamente hay que ser organizados con la información, con los recibos, con los gastos, etcétera. Henry, tú acabas de decir que cada vez está todo más interconectado, que la compañía le reporta al gobierno directamente cuánto te pagó y bueno, toda la arandela. Y esto, o sea, me genera a mí una pregunta. Yo creo saber la respuesta por las cosas que he visto, pero es suposición. Y yo soy una de las que más aboga para que la respuesta la dé el que sabe del tema, no el que se las imagina. Ujú, Hay muchos estudiantes internacionales y hay muchísimos trabajadores extranjeros, hay muchísimas personas que no tienen permiso ni de estudio ni de trabajo, sino que están como visitantes, que trabajan en lo que llamamos cash, en efectivo. Sí, ujú. De hecho, el ministro Mark Miller en una de sus ruedas de prensa dijo que inmigración tenía estadísticas de que el 80% de los estudiantes internacionales trabajaban más del tiempo que se les permitía. Resulta que a mí siempre me ha llamado la atención porque he visto un par de situaciones con inmigración que me indica que ellos se dan cuenta, pues yo quiero saber qué tan viable es, Henry, que cuando a ti te dicen le pagamos cash, quede cero registro de eso.
Porque pues Qué buena yo pregunta. digo miércoles, si la compañía factura $1.000.000 y le paga a 10 personas 100.000 en cash y le siguen figurando $1.000.000 en su entrada porque no tiene salidas, pues va a tener que pagar los impuestos por 1.000.000, no por los $10 que le quedan en la cuenta. O sea, ¿qué tan viable es que ese cash sea verdaderamente sin trazos? Bueno, a ver, para una compañía grande es prácticamente que imposible. ¿Por qué? Porque día a día el manejo de efectivos está disminuyendo sustancialmente en todas las áreas de la economía. Ujú. Entonces, necesariamente, digamos, las personas creen que el trabajar cash es no declarar o no reportar, pero a mí me dicen muy a menudo, no, mire, esto me lo están pagando cash, pero me lo están enviando a través de un e-transfer. Eso no es cash, eso ya está, ya hay una trazabilidad, es decir, ya entró a mi banco. Y para el Canada Revenue Agency es muy fácil pedirte un reporte de los statements de tu banco. Ellos inclusive tienen acceso directo a Sí, las statements de tu banco. ¿Mm? Entonces, para ellos es muy fácil demostrarte que efectivamente tú recibiste un ingreso y que no lo declaraste. Entonces, primer punto, es muy complicado. Segundo, digamos que las empresas manejan mucho efectivo, mucho dinero, y que llámese billetes y monedas. Ese dinero que ellos le están pagando a los empleados es dinero que ellos están asumiendo en la parte impositiva, es decir, ellos están pagando los impuestos por los empleados. Entonces, no es negocio para ellos. Yo he tenido empresas que me dicen, mire, mis ventas son de $100.000 y les digo, ¿y dónde están sus gastos? No, pues yo tengo gastos por $80.000, sobre todo en la industria de la construcción, por 80 sí, mil dólares pero yo le pago a mis empleados cash. Entonces yo desafortunadamente le tengo que decir a las personas, bueno, mire, pues si usted les paga a los empleados cash, usted no tiene gastos por $80.000. Usted tiene gastos por 5.000, por 10.000, por lo por que, 6. sí, por lo que Y entre, tiene que pagar impuestos no por los 20.000 que se supone le deberían quedar, sino por los 80.000 que les pagó a los empleados, a las personas que le trabajaron cash. claro. Entonces, es cuando las empresas dicen, wow, no, yo creo que sí le estoy haciendo un favor a la persona, pero realmente estoy Me estoy matando yo, Estoy matando, perjudicando claro. sí. en mi ingreso. ¿Mm? Y Henry, una pregunta extra y esto pues con toda la mentalidad torcida que puedo tener. Si yo me siento contigo y te digo, ok, Henry, es que yo le pagué a mis empleados de construcción $80.000 en efectivo, y tú me dices, no, claro, pues que le va a tocar pagar por eso, yo podría generar, o sea, pedirte a ti, no, bueno, yo contraté a Ricardo y a Ricardo le pagué 30.000, entonces Claro, pídeme un documento que diga que yo le pagué a Ricardo, o sea, yo tengo los papeles que Ricardo me firmó, el recibo de pago que él me firmó, tú le puedes expedir retroactivamente un T4 o un T5, que es el documento que le dan a uno aquí en eh, Canadá, o como sea que mira, se llama. claro que sí, sí, o sea, lo que pasa es que generalmente esa relación se hace de común acuerdo entre dos personas, ¿no? Entonces, Ujú. ahí tú estarías incumpliendo el acuerdo que tú hiciste con esa persona de que no ibas a declarar eso. Pero obviamente los dos están incurriendo en una irregularidad y esa irregularidad es una irregularidad de tipo, digamos, es una irregularidad grave. La primera, porque está trabajando sin un permiso de trabajo. ¿Sí? correcto. Entonces está incurriendo en una irregularidad, no sé si de tipo criminal, no lo creo, pero sí en una irregularidad legal. Y la segunda está dándole trabajo a una persona que no tiene permiso de trabajo. Eso Yo lo por ese lado. pregunto, Henry, es porque el día que se llega, o sea, que tenemos consecuencias, alguien las tiene que pagar y obviamente uno trata de salvarse, ¿cierto?
Entonces, en este momento en el que vemos que inmigración está verdaderamente llevando un récord de las empresas que contratan con el MIA, con tratados de libre comercio, que tienen a toda su gente con permisos de trabajo abiertos, o los estudiantes que trabajan 20 horas, que no sé si qué más, en el momento en el que llegue a caer una auditoría de un Revenue Canada, por ejemplo, sobre los impuestos de cualquier empresa, porque hubo una persona que puso una queja porque no le pagaron, o le pagaron de más, o le pagaron de menos, o lo que sea que haya ocurrido, porque siempre puede pasar algo. Sí. ¿Hasta dónde la compañía se puede lavar las manos y dejar engrampado al estudiante o al trabajador extranjero diciendo, no, un momentico, yo lo tenía era como subcontratista, entonces pues yo le entregaba a él su plata y él era responsable de declararlo? El tema de la valoración de la relación como contratista o como empleado está bien determinado por el revenue. Y en la mayoría de los casos pueden existir esos referrals, es decir, que llegó de inmigración o una persona hizo una queja en inmigración o en el Ministerio de Trabajo diciéndole que un empleador no le pagó lo que debería pagar o no le pagó sus vacaciones o se le quedó con un dinero. Existe un proceso que en el CRA se llama referrals, es decir, que reciben las quejas, pero no de una persona, sino de otra entidad gubernamental, llámese el Ministerio de Trabajo o llámese Inmigración, donde dice, mire, revísese esta empresa porque esta empresa, tenemos aquí el caso de una persona que está reportando que no le pagaron y lo que hace el revenue es que hace un assessment de todo lo que le pagaron a ese empleado y le van a liquidar todo lo que el empleado dejó de pagarle por CPP, por EI, por retenciones de impuestos y el empleado va a tener que pagarlas. Entonces también el castigo va a ser para el empleado y hacen un procedimiento que se llama el ruling y es que miran bien las funciones que desempeñó el empleado en la empresa. Entonces, por ejemplo, si cumplía horario, si tenía subordinación, es decir, que seguía instrucciones, si tenía, digamos, usaba las herramientas de su empleador, entonces ya se configuró una relación laboral. Y generalmente esa la gana el empleado, o sea, generalmente la gana el empleado y la empresa pues queda ahí sí por dentro en el tema de todo lo que tiene que pagar. Entonces hay que Eso es de doble vía. Venga, esperen. Eso es de doble vía. Termina implicado el empleado o la compañía. O sea, aquí total. Sale viviendo cualquiera de los dos. A mí me gustaría poner todo eso que estamos hablando en el contexto de un estudiante internacional. Es decir, el estudiante internacional tiene derecho a trabajar 20 horas por semana y tiempo completo en vacaciones, pero cuando empezamos a abusar de ese permiso de trabajo y empezamos a hacer cosas ilegales, que trabajar por debajo de la mesa, trabajar por cash, como se le conoce acá, es ilegal. Entonces se empiezan a conectar todas estas cosas de las que Henry está hablando. Al final, cuando ustedes terminan el programa de educación superior y van a aplicar ese permiso de trabajo de tipo posgraduación, ese PGWP, tienen que recordar que eso no es un derecho, es un privilegio. Y el oficial de inmigración que va a hacer el assessment de esa aplicación puede negar el permiso de trabajo en base al saber si usted como estudiante estuvo trabajando más del tiempo debido y de manera ilegal, por supuesto. Correcto. Aquí lo que pasa es que cada vez, como dice Henry, el gobierno se conecta internamente. Y esos referrals de una agencia a la otra, yo los he visto en muchísimos casos, o sea, de inmigración a CBSA, de CBSA a Revenue Canada, de Revenue Canada a inmigración, de Canadá, de inmigración a Revenue Canada, lo he visto por todas partes, que incluso he visto un par de fairness letters, o sea, unas cartas que manda inmigración, donde le dicen al cliente de patrocinio familiar, pero espérenme un momentico, porque es que usted me dice que su salario es de 30,000 al año, pero tuvo una fiesta de matrimonio de 150 personas paga por usted en México. Entonces, pues, ¿de dónde sale la plática? Porque tampoco aguanta, ¿cierto? Esto no cuadra. Entonces, sí, aquí hay muchas cosas que se comparten información. Pero bueno, volvamos al tema que les interesa a los que nos están viendo.
Mm, ¿Vale la pena o no vale la pena declarar impuestos, Henry? ¿Y qué tanto son, qué tanto me quitan? Porque es que, ¿cuáles son los porcentajes? Estamos hablando de que si yo me gano cuánto, me quitan el 20, o si no me gano tanto, no me quitan nada, o si yo me gano 100.000, me quitan el 50. O sea, más o menos, ¿cuáles son los brackets? ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira, los brackets depende de la provincia en la cual esté la persona. Más o menos para Ontario, el primer bracket está de 0 a 53.359 para el 2013, para el 2023, perdón. Entonces, si tú ganas de 0 a 53.000 dólares, que más o menos es el promedio para esas personas que están comenzando su historia laboral, es el bracket mínimo, es el 15% federal y el 9% provincial, pero obviamente tú también calificas a unos beneficios por estar en ese bracket. Es decir, tienes un porcentaje, pero ese porcentaje se va disminuyendo digamos, por tu tema familiar, por tu tema de el tuition que pagaste, por si pagaste daycare, también es importante, se puede deducir el daycare que tú pagaste. Si tú pagaste, digamos, gastos, si tú te moviste, hiciste alguna mudanza, la puedes descontar si es de más de 40 kilómetros y es por motivos de estudio o de trabajo. Entonces, hay muchas digamos, variables que pueden hacer que tu ingreso vaya disminuyendo, vaya disminuyendo, vaya disminuyendo, y obviamente como tú estás prepagando tus impuestos a través de tu cheque, es decir, tu empleado te está haciendo unas deducciones, es posible que en ese juego de los créditos y lo que te deducen, es posible que tú recibas un refund. Es muy posible. O sea, digamos que en la mayoría de los casos, en los casos de low income, se da un refund porque resulta que pagaste más impuestos de lo que deberías haber pagado, ¿sí? De lo que te liquidaron al final. Entonces, vale la pena hacer los impuestos ahora, porque si tú haces los impuestos y digamos que tú no tienes un income grande, tú tienes algunos créditos fiscales, como por ejemplo el HST, tienes algunos créditos como el Carbon Tax, que es el Climate Action Incentive, tienes algunos créditos como el Trillium Benefit, que digamos, te dan algún incentivo. Por ejemplo, el Trillium te da un incentivo básico. Si tú pagaste renta en Ontario, te da otro poquito. Entonces, te puede dar hasta $125 al mes de auxilio de Trillium. Henry, espérame, te paro ahí un segundo, porque aquí hay una pregunta en el chat que me parece súper interesante y es, si somos familia de tres, ¿me conviene más hacerlo como familia o lo hago separado? O sea, ¿cómo funcionan los taxes? Porque tú En dices parejas. 50 y tantos mil, Sí, Sí. pero si yo me gano 50 y mi marido se gana 50, ¿mis impuestos los declaro por 50 o declaro la familia de 100? no. ¿Cómo No, funciona? aquí en Canadá los impuestos se declaran individualmente. Es decir, el formulario, el esposo hace su formulario y la esposa hace su formulario. Lo que pasa es que el hecho que se declaren individualmente no quiere decir que el uno pueda transferir al otro algunos créditos que no use. Me explico. Por ejemplo, el señor gana $50,000 y la esposa no estuvo trabajando. Resulta que la esposa o sea, tanto el señor como la señora tienen unos créditos, pero la señora, como no estuvo trabajando, no los va a usar porque su ingreso fue cero. Entonces, ¿qué hace ella? Ella le transfiere los créditos fiscales a su esposo y su esposo los puede reclamar. Por ejemplo, los dos tienen un hijo que está en la universidad y el hijo pagó tuition en la universidad. El hijo tiene unos créditos fiscales por estar en la universidad y pagó su tuition, pero el hijo no trabajó. Entonces tiene esos créditos ahí que puede transferir a sus padres hasta $5,000 al año y les puede ayudar a, digamos, un poquito como a compensar ese esfuerzo que hicieron en pagar su tuition, en pagar su universidad,
y ellos pueden utilizar hasta $5,000. Por ejemplo, si el hijo tiene créditos y paga un tuition digamos, en la universidad de $25,000, le puede transferir $5,000 a sus padres y él se queda con 20 para años posteriores, cuando él tenga su vida laboral. Entonces, ¿qué pasa? Los papás pueden, el hacer los impuestos todos, podemos optimizar esos créditos que cada uno puede aportar, y entonces podemos mover unos créditos de la esposa al esposo, del hijo a los padres, y de esa manera hacemos un poquito más eficiente esa labor de los impuestos. Pero para responder tu pregunta, cada persona hace su propio filing, cada persona presenta sus impuestos. Henry, ¿ahí podrías aclarar un poco a qué te refieres con la palabra créditos en este caso? ¿Qué es un crédito cuando estamos hablando de impuestos? Es una buena pregunta. Crédito en el tema de impuestos es aquella suma que el gobierno te deduce de los impuestos. Son como las rebajas. Claro. Es contrario a la idea que nosotros tenemos de crédito en un banco. Es, digamos, lo que yo le debo al banco. En este caso, el crédito es lo que el gobierno me va a rebajar en los impuestos. Y ese crédito es lo que se queda de cierta manera como en mi cuenta con el gobierno. Es un monto de dinero que no me va a devolver el gobierno, pero que lo voy a tener ahí, y el gobierno entra a utilizarlo en el momento en que yo ya deba de pagarle impuestos al país de vuelta, ¿correcto? Es correcto, pero también hay créditos, hay refundable créditos y hay non-refundable créditos. Ah, claro. Entonces, hay créditos que sí, que el gobierno, que es plata del gobierno que me están dando, como por ejemplo el carbon tax, el Climate Action Incentive, es una plata que me da el gobierno, y que no es que me va a rebajar de los impuestos. El HST credit es un dinero que a mí me va a dar el gobierno y que no depende ni de los impuestos que yo pague, sino me pagan mi HST credit. Eso depende también del income, ¿no? Sí. Henry, ¿el pago de renta es deducible de impuestos? No. Bueno, depende en qué casos. ¿En qué casos el pago de renta es deducible de impuestos? Si yo tengo una propiedad y digamos, si yo tengo un trabajo y utilizo los gastos de mi casa, lo que llamamos el home office expenses, utilizo mi casa para mi trabajo o para mi negocio. En esos casos, el pago de renta sí es deducible de los impuestos. Lo que pasa es que el pago de renta me puede generar un crédito provincial en Ontario, para las personas que viven en Ontario, que se llama el Trillium Benefit. Es decir, que si uno paga renta o paga property taxes en Ontario y tienen un ingreso de menos de $53,000 en familiar, es decir, el esposo y la esposa, yo puedo recibir ese crédito fiscal, pero no es que la renta me va a reducir los impuestos. La única manera en la cual me reduce los impuestos es si yo utilizo mi casa para obtener income, es decir, si yo tengo o un negocio o tengo employment expenses. Ok. O sea, hasta donde tengo entendido, entonces voy a empezar a recapitular, porque ya son las 6:35, pero voy a empezar a recapitular. Primero, no todo el mundo tiene que declarar, solamente tienen que declarar los que se consideran residentes, aunque no sean residentes permanentes, sino residentes para propósitos de impuestos, y aunque no sea obligatorio, tiene ventajas hacerlo. Correcto. Dependiendo de los impuestos que yo declare, tengo ciertos beneficios que se dan en refunds, o sea, chequecitos que me llegan a mí, a mi casilla electrónica, o sea, me los depositan directamente o me los mandan a mi correo en físico en un cheque que puedo depositar. Los impuestos se pagan individuales, pero se consideran familiares, o sea, me suman todo, ¿no? Eso fue lo que entendí. ¿Me quedó clarito o no? Lo enredé más. Los impuestos, cada uno paga sus propios impuestos. Lo que pasa es que
entre la familia se pueden compartir, digamos, créditos. Prestan deudas. Se pueden compartir, digamos, se pueden compartir, como te dijera, se pueden compartir rebajas de los impuestos que yo puedo, digamos, si yo no tengo el suficiente ingreso para utilizar mis créditos fiscales, lo que hago es que se los transfiero a mi esposo, se lo transfiero a mis padres, etcétera. Vale. Excelente. Los brackets dependen de cada provincia. Los beneficios dependen de cada provincia. Correcto. No se generan automáticos, uno los tiene que pedir. Tienes que aplicar. ¿Entendí? Correcto. Y para pedirlos hay que documentarlos. No es simplemente decir, no es que yo trabajo desde la casa, tengo que documentarlo. Correcto, tal cual. O sea, bueno, no es que los documentes, no es que mandes documentos, pero obviamente sí debes tenerlos listos porque en cualquier momento te pueden mandar una carta diciéndote, oye, Claudia, tú nos dijiste que trabajabas desde la casa. Por favor, envíame los comprobantes de que tú pagaste la renta, ¿sí? De la carta de tu landlord y la copia del lease agreement donde tú estás y donde está certificado que tú pagaste esos valores de renta. Henry, tú has hablado un par de veces de que me pueden pedir comprobantes. ¿Qué tan atrás se puede ir Revenue Canada a decirme, venga, quiero los documentos, los papeles del año 2000, ¿qué? 6 años tienes. Son 6, ¿no? Sí, tú estás Sí, obligada. 6 años. Tú estás obligada a tener los documentos soporte de tu contabilidad hasta por 6 años. 6 años, lo mismo que pide inmigración entonces. Es para todo, Entonces, básicamente 6 años en Canadá se pueden regresar. Henry, una pregunta ya para ir finalizando también. Hay un documento que los estudiantes internacionales tienen que pedir para poder hacer su declaración de impuestos. Hasta donde tengo entendido es el T22 o el T2202. T2202. ¿Qué es ese documento? Básicamente ese documento es una forma que emite el college o la universidad en donde certifica varias cosas. La primera, que cuánto tú pagaste de tuition, cuántos meses estudiaste full time y cuántos meses estudiaste part time. No vale ni el recibo. Hay personas que dicen, no, mire, es que yo tengo el recibo de la universidad. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo los recibos de mis libros, de mi no sé qué. No, nada. Únicamente ese documento. Espérenme un momentico porque aquí ya me complicaron a mí la situación ustedes dos. ¿Por qué? O sea, si yo voy y estudio a una universidad, la universidad me va a entregar a mí un documento, pero se lo va a mandar automáticamente a Revenue Canada diciendo, Claudia Palacio pagó $10,000 el año pasado. Y esos Correcto. $10,000 corresponden a 8,000 que estudió full time y a 2,000 que estudió part time. Sí, Sí, total. O sea que Y a ti te inmigración llega tiene acceso directo a todo. a que yo no estudié full time, o sea que pierdo el derecho a mi permiso de trabajo de posgraduado. Correcto, eso es lo que Todo. ustedes dos me están diciendo. Sí, Es cierto. todo. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo rápidamente. La institución para la cual yo trabajo, a todos los estudiantes en esta época ya les empiezan a enviar ese documento, ese T2202. Yo me acuerdo que en mi época, pues, hace tantos años, daban ese y había otro aparte. Me daban dos, eso fue hace como 20 años, era ese y el de los libros, si no estoy mal. Había uno separado, eran dos, pero eso se redujo. Eso era cuando eran los documentos de primaria, ¿cierto, Ricardo? Sí, porque eran los 2 años de Para high la school. elementaria. No, escucha, ya, no, vuelvo e insisto, yo todavía soy muy joven. Te voy a explicar A ver, bien. Lo sí, que sí, pasa sí, es por que favor. esos dos documentos era uno federal y otro provincial. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hubo el cambio de gobierno, los créditos provinciales no se eliminaron, sino que se fusionaron con los créditos federales y ahora solamente es una forma, que es la T2202 federal. Ya no hay créditos provinciales por tuition. Vea pues, entonces ya es solo un documento. Ahora solamente es un documento. Sí.
un documento, pero peligrosísimo. O sea, Claro. ahí quedó despejada toda mi duda, porque en la gran mayoría de las formas de aplicación de inmigración aparece por allá, en el último renglón, ya donde está la validación, un cuadrito chiquitico que dice autorizo inmigración a comunicarse con, y aparece en la lista de otros departamentos del gobierno de Canadá. O sea, básicamente, esto lo que indica es que si el oficial que recibe mi caso de inmigración tiene ganas de trabajar un ratico más, puede jalar mi file de Revenue Canada y darse cuenta que yo no estudié full time un semestre. Y a que hasta ahí llegó mi permiso de trabajo de posgraduado, a menos de que yo Correcto. tenga una muy buena justificación. Ujú. Privilegio, no derecho. Recuerden, privilegio, no derecho. No derecho. Bueno, algo más que Henry, nos quede pendiente. Henry, sí, fecha máxima para declarar impuestos cada año. Abril 30. Abril 30. Abril 30 para las personas que son empleadas, para las Ujú. personas que tienen, digamos, una actividad de negocio self-employed, es junio 15. Sin embargo, ojo, esto es bien importante, no se esperan hasta junio 15. ¿Por qué? Porque si tienen saldo a pagar, deben pagarlo antes de abril 30. Esa es un poquito como tricky, pero sí, o sea, si lo pagan, después de abril 30, les cobran intereses. Si presentan los impuestos después de abril 30, después de junio 15, las personas que tienen negocio, les cobran penalty, o sea, penalidad. Y ojo, porque las penalidades para este año están tenaces. Van a subir del 5% al 10% la penalidad por presentar los impuestos tarde. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque cada vez la política en estos momentos del revenue es, ok, no vamos a subir impuestos, pero vamos a apretar a las personas que nos deben plata y vamos a apretar a las personas que nos están presentando los impuestos tarde. Entonces, es importante presentar a tiempo, es importante, hay personas que le tienen pavor a las cartas del revenue, que hay personas hay personas que me dicen, no presentemos los impuestos del 2021 ahorita porque yo no quiero que me cobren. Yo les digo, no, preséntelos, porque lo que pasa es que si lo sigue dejando sin presentar, y se le acumulan más impuestos, las multas son durísimas, sí. son muy, muy duras. La gente no entiende eso y Henry, realmente le da pavor Henry, las cartas. yo tengo una pregunta, porque lo de las multas lo entiendo. Yo tuve hace algunos años un caso de un estudiante internacional que abrió 3 compañías aquí en Canadá, y en una auditoría y en un millón de cosas el proceso quedó enredado. Lo que no me acuerdo es si, o sea, no declarar impuestos es considerado evasión de impuestos, y si la evasión de impuestos es un delito en Canadá, ¿tú sabes? Sí, sí, Delito claro. penal. Ya Claro, puedo o ir a sea, parar a la cárcel. mira, el hecho, a ver, en Canadá hay un agravante que es el gross negligence, ¿sí? ¿Y qué Ujú, quiere decir el gross negligence? Quiere decir que tú estás obligada a declarar tus impuestos. ujú, Pueden haber muchas situaciones, por ejemplo, que tú caíste en coma y duraste 7 años en coma y no, ujú, sí. entonces obviamente pero si tú eras consciente de que deberías presentar tus impuestos y no lo hiciste, tienes un agravante y es el gross negligence, que es negligencia grave. Y quiere decir que tú lo hiciste consciente y que pueden haber cargos criminales porque tú estás ocultando un ingreso. Entonces, lo primero que hace el revenue es que ellos hacen un assessment que se llama arbitrary assessment, que quiere decir, o estiman tus impuestos y te dicen, Claudia, como tú no nos presentaste los impuestos del 2022, hemos tomado por el ingreso que tuviste en el 2021 y sobre ese ingreso nos vas a pagar tanto de impuestos.
Que lo calculé yo solita sin preguntarte nada. Lo calculan ellos y sencillamente ahí te dicen, me debes esta plata. Si tú no les pagas, entonces empieza a haber un proceso ejecutivo, como en cualquier país, y te puedes quedar sin tu patrimonio, te congelan las cuentas, entonces es un proceso. Ahora, si tú mm, no declaras un ingreso, es peligroso. Pueden haber, y lo haces conscientemente, pueden haber cargos criminales por ocultar el ingreso. Si tú, por ejemplo, con el ánimo de obtener un refund más alto, por ejemplo, te inventas gastos para tener devolución de HST, varios casos, y yo los invito a que miren en la página del Revenue donde dice Compliance and Enforcement, que no es mentira lo que le estoy diciendo. Están los casos donde están fulanito de tal, 18 meses de prisión y una multa de ciento no sé qué cuántos miles de dólares porque y utilizó devoluciones del HST en su propio, a su favor de una manera fraudulenta. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Y es un tema que a veces nosotros lo manejamos muy a la ligera, sobre todo porque a veces hay personas que nos aconsejan, nos dicen, no, eso deje eso así, eso mire, a mí no, yo llevo como 5 años haciendo eso y a mí no me han dicho nada. Generalmente cuando los clientes me dicen eso, yo les digo, pues sí, yo conozco personas que manejan a 140 por el highway y no les dicen nada, pero un día están de malas y los cogen, y cuando los cogen se la aplican toda. Entonces, el hecho de que los otros lo hagan no quiere decir que la práctica sea correcta. Es mejor contar con una persona profesional que les diga, digamos que les disipe todas las dudas a la luz de la ley. Es lo importante. Vale. Bueno, pues ya faltan 10 para las 7. Como siempre, Ricardo, nosotros nunca vamos a salir de las 18 con media hora, que es lo que planteamos. Eso fue un sueño, una ilusión. Hay un montón de preguntas, tanto en Instagram como en YouTube y en Facebook. Jennifer en Instagram nos dice qué pasa cuando una persona me dice, o sea, me da 2 horas de trabajo, me dice que me va a pagar en cash, pero después me da el formato de self-employed. O sea, lo que pasaba, lo que comentábamos al principio, me dijeron que era en efectivo, pero resulta que no, la compañía tiene que declarar, o sea, unos gastos, porque de lo contrario le toca pagar por mis impuestos también, así que nada, ahora te va a tocar pagarlos a ti. Pues yo no quiero que sigamos contestando preguntas porque se vuelven ya demasiado personales y hay que evaluar los casos. O sea, yo he aprendido durante mis 20 años en Canadá que los impuestos son tan personales como son los procesos migratorios, no hay 2 casos exactamente iguales. Entonces, mi invitación es a que se pongan en contacto con Henry. Ahí les puse en la pantalla su correo electrónico y su email. Henry es el dueño de una empresa de contabilidad que se llama Accounting. Ahí tienen su email. Contáctenlo, pregúntenle, programen una cita con él. Ya sabemos, tenemos hasta el 30 de abril para presentar impuestos sin multas, pero no esperen, no lo contacten el 29 porque yo sé lo que se siente cuando a un cliente le dice, el permiso de trabajo se vence mañana, y uno, ay, tengo hasta las 3 minutos más para mandar la aplicación. Henry, por parte mía no queda más que darte las gracias por esta explicación de hoy. Y digamos que por el insomnio que me van a causar tus comentarios, por lo menos por un par de semanas, pensando en hasta dónde hemos evolucionado con esto. El propósito no es asustar a las personas, definitivamente lo que tenemos es que de pronto ser conscientes, ¿no? Que tenemos una obligación y que hay que cumplirla y que bueno, entre más rápido se cumpla, pues mejor, ¿no? Pero no, la idea es que estamos para servirles. Por favor, envíenme sus preguntas en la medida en que yo pueda, pues, y les saco un tiempito y se las hago, o me pueden hacer una llamadita y yo con mucho gusto, pues, ahí los voy atendiendo en la medida que el tiempo, pues, nos dé, ¿no? Excelente, Henry. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, Un millón de gracias, Henry, un millón de gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos dentro de 8 días con otro tema relacionado con inmigración. Un Lo fuerte bueno y lo abrazo malo. para Un abrazo todos. para todos y todas. Chao, chao.